¿Quién va a abrogar la reforma educativa? La mal llamada reforma educativa, tema por demás polémico y sin duda de interés, y muchos actores se van a querer colgar la medalla que es por sus acciones que la reforma educativa se va a abrogar. Vale la pena hacer un análisis puntual y caso por caso hacer el balance del tema. La maestra Elvester pagó con cárcel oponerse y no aceptar como venía la reforma educativa, que se quitara la palabra permanencia, que era lo que dañaba laboralmente a los maestros. Juan Díaz, después de traicionar a la maestra, fue el principal promotor de esta nefasta reforma y para ello recibió millonadas de pesos. Por eso hoy tiene el repudio de la base trabajadora y piden que se largue de la presidencia del sindicato. La CENTE, con todas sus movilizaciones y presiones, no lograron quitar ni una coma, ni un punto de esta ley. Lo único que lograron es tener estado de excepción para poder hacer y deshacer a su antojo y violentar derechos de los docentes. El principal actor y quien se llevará los honores es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fue promesa de campaña y por ello en todo el país se realizaron foros para consultar a todos y que de estas propuestas salga el Acuerdo Nacional de Educación Básica, que será el eje rector para mejorar la calidad educativa en todo el país. Cuando se eche a andar el acuerdo, ya no habrá pretextos para seguir violentando los derechos de los niños a tener una educación de calidad y que se cumpla con el calendario escolar, ya que los líderes no tendrán argumento alguno para sacar y obligar a los maestros a suspender clases, porque la reforma educativa será abrogada. Los maestros realizarán evaluaciones que solo servirá para ver sus fortalezas, debilidades y a partir de un diagnóstico diseñar planeación estratégica para resolver los problemas educativos del sistema educativo nacional. También AMLO ha manifestado que los docentes se les aumentarán el salario por encima de la inflación. ¿Qué les toca a los docentes hacer? Cumplir profesionalmente con su tarea educativa, actualizarse, ir a sus diplomados y ser verdaderos facilitadores de sus alumnos, que tendrán que salir a competir en las mejores condiciones en este mundo globalizado. No hay otra ruta. De no realizarse, estaremos condenados a ir a un fracaso como nación. Soy Javier Figueroa y esto fue Al Filo del Comentario. Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas, la ARPRECH, la original, que me honro en presidir. Sean ustedes bienvenidos a El Confesionario de Figueroa, el único programa en redes sociales en donde no existen los secretos de confesión. Saludo en esta mañana al equipo que me acompaña, a José Luis Obando Sierra en la producción, el famoso Huicho está en la producción, Jacqueline Figueroa Rodríguez y Julio César Martínez nos acompañan también en esta mañana. Soy Francisco Javier Figueroa Niño, bien llegados como siempre. Recuerden que si usted no participa, suya será la penitencia. Doy la bienvenida, señoras y señores, a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de mi amigo Luis Enrique Gómez Trujillo. Él es médico ortomolecular y hoy vamos a platicar con él ampliamente sobre este tema que sin duda será de gran interés para todos aquellos que nos están acompañando en esta hora de la mañana. Mi querido médico Luis Enrique Gómez Trujillo, buenos días, señor. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarlo, señor. Igualmente. Bienvenido bueno, al programa. Aquí queremos que todos ustedes despejen todas las dudas posibles que tenemos con relación al tema que vamos a abordar el día de hoy. El tema lo hemos bautizado Pasión por la medicina ortomolecular, la ciencia médica del siglo XXI. Y voy a empezar por preguntarle al médico Luis Enrique Gómez Trujillo por hablar sobre su formación profesional, sus orígenes de Luis Enrique Gómez Trujillo. Si eres tan amable, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Yo soy originario del municipio de Cozocuautla Espinosa, Chiapas, donde estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en la Escuela Licenciado Emilio Rabasa,
en la escuela Dr. Belisario Domínguez Palencia, en la escuela secundaria, y la preparatoria Ocosocuautla, que actualmente es la preparatoria número 1, la prepa número 1 de Ocosocuautla, y un tiempo que estudié en el Colegio Cristóbal Colón del profesor Guadalupe Méndez Toscano, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente a eso entro a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana para estudiar la licenciatura en Canto y Ópera. Me dediqué a ser cantante de ópera un tiempo, fui el tenor de Chiapas durante 14 años y tuve el honor de representar al país en diferentes lugares. Y de alguna forma esto me llevó a tener contacto con posibilidades de atención y cuidados de la salud, y entre ellos conocí la medicina ortomolecular, porque finalmente me enamoré de este tipo de atención clínica y por supuesto que me dedico a ello desde el año 2011. Doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, ¿cuál es, o en este caso particular, fue su primer contacto que usted tuvo con la medicina ortomolecular? ¿Cómo se da? ¿Cómo se produce? Desafortunadamente en el año 2008 tuve un problema de salud bastante severo. Ya se había manifestado desde el año 2004 con un problema en la garganta, en la cuerda vocal derecha, que no me permitía llegar a los agudos de las notas importantes para el tenor lírico, que es lo que yo era en ese tiempo. Y acercándome a los especialistas, veían complicado una recuperación del mismo. Entonces se buscaron todas las opciones necesarias para poder resolver el problema y afortunadamente conocí a un médico ortomolecular, al profesor Roberto Ortiz González y al doctor James Levi, que él es miembro de la Universidad de Stanford en California, y por supuesto que eso me permitió conocerla más a fondo y mejorar en las condiciones de salud. Yo tenía problemas en médula espinal y lógicamente el daño en la cuerda vocal, motivo por el cual tuve que recibir una atención clínica a nivel molecular, y eso garantizó el conocerla a fondo e interesarme y estudiarla, por supuesto. Estudiarlo, porque son dos polos opuestos totalmente. Bueno, desafortunadamente el canto lo tuve que dejar porque pues al no tener el rango y las posibilidades de brindar la calidad de mi voz, de su voz, sobre todo por respeto a la sociedad y a la gente que me seguía, por supuesto que tenía que tomar la decisión de cambiar el destino de mi vida. Sin embargo, después de tratarme a nivel molecular, no perdí para nada la voz, al contrario, creo que mejoró. Y sin embargo, me enamoré más de la medicina molecular, por supuesto que sí. Bueno, entonces, como estamos hablando de la medicina ortomolecular, quienes nos están viendo en esta mañana se van a preguntar, ¿sí?, en este momento, ¿qué es la medicina ortomolecular? Yo creo que tenemos que entrar de lleno en ese tema para conocerlo y sobre todo para que quienes nos están viendo en este momento ya puedan ir formulando sus preguntas. Por supuesto, medicina ortomolecular, si lo vemos en el aspecto técnico, orto significa correcto, molécula, prácticamente estamos hablando de la partícula más pequeña que podría garantizar el ingreso, el acceso a la nutrición interna de la célula, y por supuesto la protección de la superficie celular para garantizar así la recuperación de los tejidos del cuerpo humano. Por supuesto, esto es más una base científica en el cual hay procesos de investigación y que lógicamente van a garantizar el tener la información precisa respecto a lo que es la mejoría del paciente o de las personas que en este caso tienen algún proceso degenerativo en su organismo y que de alguna manera requieren de una atención como la que acabo de mencionar. De acuerdo, entonces sí captaron perfectamente bien qué es la medicina ortomolecular. Ahora, la pregunta obvia que va a saltar también en la mente de quienes nos están acompañando en esta mañana. Por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre la medicina ortomolecular y la medicina humana? Bien, yo creo que aquí lo más importante es que hablemos de Linus Pauling. Él inicia la medicina ortomolecular en los Estados Unidos, un científico estadounidense genial, un genio, gana 2 premios Nobel, uno de química y otro de la paz. Él es un excelente químico que prácticamente presenta un tema sobre la biología molecular, la cual le interesa al gobierno de los Estados Unidos y pide el apoyo a él para poder ayudar a todos aquellos que estaban en el ejército y que tenían problemas de recordar constantemente eventos de las guerras que se habían suscitado en esa época, en ese tiempo.
Se descubrió que había problemas de esquizofrenia, que en este caso era algo que afectaba muchísimo a soldados de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces lo llaman a él los atiende y descubre precisamente las posibilidades que tiene el cuerpo humano de recuperarse cuando uno tiene el conocimiento suficiente para poder liberar un acceso o un paso de funciones a nivel metabólico y también sistémico que garantice de alguna manera la mejoría, en este caso, de los procesos orgánicos del cuerpo humano. Estamos hablando de que una persona que tenía esquizofrenia, prácticamente cuando se utilizaba una sustancia a nivel molecular en una dosis específica, pero sí en una dosis mayor que la generalmente se recomienda en la FDA, lógicamente que había una mejoría bastante notoria y que tomó en consideración el gobierno de los Estados Unidos para poder investigar más sobre lo que era ese tipo de tratamientos a nivel molecular. Lógicamente, Linus Pauling nombra a este tipo de atención clínica como medicina ortomolecular y que finalmente creo que las posibilidades que tiene para el futuro respecto a lo que va a hacer en beneficio de la sociedad a nivel mundial es maravillosa. Ahora, respecto a lo que es medicina humana, tenemos que tener un entendimiento claro de que la medicina humana tiene un historial inmenso y tremendo de experiencia clínica de todos los municipios de nuestro país, de todos los países del mundo, de más de 4.000 años de historia. Entonces, es imposible que nosotros podamos hacer a un lado el amplio conocimiento científico que se tiene precisamente, y de investigación y de comprobación que se tiene respecto al uso de la medicina humana, o sea, a nivel general, ya sea a nivel general o a nivel de especialidades. ¿Cuántos médicos ortomoleculares hay en el país? Y bueno, independientemente de lo del país, en Chiapas. Bien, en Chiapas, en el conocimiento que tengo, han habido 3 médicos ortomoleculares. No tengo el dato preciso en dónde se encuentran ahorita, pero uno de ellos estudió medicina, es médico general, actualmente especialista, y por supuesto él estudia la medicina ortomolecular porque le llama la atención precisamente el hecho de cómo mejora un paciente con enfermedades crónico-degenerativas cuando aparentemente ya no hay alguna posibilidad más para poderle ayudar o para poderle mejorar las condiciones de la salud a nivel vital o a nivel celular o a nivel de los tejidos. En este caso, a nivel nacional, estamos hablando que en el registro que tiene la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México en el área de medicina ortomolecular, prácticamente estamos hablando que hay alrededor de 530 médicos ortomoleculares actualmente. 530 aproximadamente en México. Y reconocer que hay más de 2.400 municipios en el país, sí, que prácticamente estamos hablando que no hay posibilidad de poder cubrir ese aspecto todavía, aunque ya las universidades, en el caso del TEC de Monterrey, en el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Ciudad de México, la UNAM, ya están ocupándose de este proceso de garantizar de que haya o cursos de profesionalización o en este caso diplomados de medicina ortomolecular que garanticen el conocimiento preciso de lo que significa, de lo que es y qué tanto beneficio puede generar a futuro. Médico Luis Enrique Gómez Trujillo, ¿a qué se le atribuye que una inmensa mayoría de la población desconozca la existencia de la medicina ortomolecular? Bueno, yo considero que el conocimiento que va uno teniendo con el paso de los años, me voy dando cuenta de la importancia de que el médico ortomolecular tiene de dar a conocer aquello que verdaderamente puede ser efectivo. Sin embargo, una de las cosas que ha detenido a la medicina ortomolecular en México, considero que es el hecho de que, retomando lo que decía yo hace unos momentos, de que sí es importante que el proceso científico de investigación y de resultados sea verdaderamente plasmado como algo tangible en diferentes aspectos del área de la salud, porque finalmente recordemos que tenemos que proteger a la ciudadanía, tenemos que proteger al país en el sentido de que la medicina ortomolecular debe ser efectiva en primer lugar y segunda, comprobativa, ¿no? Que garantice que realmente puede ser no necesariamente hablemos de medicina alternativa, sino una medicina científica, por supuesto. Doctor, entonces la medicina ortomolecular, vayamos entendiéndolo, garantiza la recuperación del tejido del cuerpo humano. ¿Podemos resumirlo en ese momento,
de esa manera en un momento dado? De alguna manera sí, sin embargo hay aspectos que debemos controlar, debemos tener cuidado. En este caso estamos hablando de que si vemos el nivel o la capacidad que tiene de recuperación el organismo, a veces requiere de la atención necesaria, de la atención clínica de un médico general o de un médico especializado, o el uso de algún fármaco, por lo mismo del proceso ya avanzado de un daño en un paciente, dependiendo de la enfermedad que tenga. Bueno, y yo le pido de favor al doctor que hablemos de las diferentes enfermedades que existen en el planeta y en particular en nuestro país. ¿Le parece? De acuerdo, sí. Entremos en materia entonces, y por favor, todos los que ahorita están participando y los que se van integrando, háganos llegar sus preguntas, porque no va a causar ningún honorario la presencia del doctor por responderle a cada una de sus interrogantes. Fue recientemente, ayer o antier, el Día Mundial de la Diabetes, doctor. Sí, sí. Se estima que 12 millones de personas padecen esta enfermedad en México. Para la medicina ortomolecular, ¿qué proceso clínico se maneja para la atención de la diabetes mellitus? Para todas las enfermedades, no solamente para la diabetes mellitus, lo más importante es saber el comportamiento celular del ser humano. En este caso, los estudios clínicos o estudios de laboratorio o estudios de gabinete son importantes, porque finalmente nos dan una pauta de cómo ha sido el proceso o la trayectoria del paciente en el aspecto bioquímico, funcional y fisiológico de su organismo. ¿Sí? El tener un historial clínico es importante y crucial para poder identificar en qué momento pudo haber un desfase metabólico o algún daño en su organismo que ha provocado que él tenga una enfermedad en específico, en especial. Bien, entonces lo primero que hacemos es observar esto y posteriormente a ello hacer un estudio en el cual no utilizamos más que una gota de sangre en microscopio. ¿Pinchar el dedo? Sí, por supuesto. Y eso se va al microscopio. Se va primero al glucómetro para ver qué niveles de glucosa, y aprovechando que hicimos una invasión, un toque invasivo, pues lógicamente estamos tomando una gota antes de que haya un sello, ¿no? Entonces, observamos a nivel microscópico el comportamiento celular de la hemoglobina y lógicamente el plasma para ver qué afecciones o qué daños pueden encontrarse y utilizar diferentes estudios que garanticen, en este caso, información del comportamiento celular inmediato del paciente. ¿Sí? Independientemente de los estudios de laboratorio, vemos esto de forma personalizada. Se le facilitan sustancias a nivel molecular que son nutrientes realmente, que no son suplementos. Vamos a hablar en su momento de suplementos, sí, claro, a lo mejor en otro momento, pero en sí estamos hablando de sustancias que nutren a nivel celular y garantizan una mejoría en el aspecto interno y externo de las células que en este caso vamos a tratar. Entonces, esperamos 10 a 15 minutos, realmente la medicina ortomolecular ingresa muy rápido y genera beneficios rápidos sin dañar a ningún tejido del organismo, ¿verdad? Entonces, en 10-15 minutos estamos viendo la diferenciación del comportamiento celular para ver si efectivamente hay una reacción objetiva que garantice un tratamiento a nivel alternativo que permita la mejoría del paciente en el caso de la enfermedad que nosotros estemos observando. No me metí mucho en lo que es diabetes mellitus porque es un tema bastante largo y es un tema que debemos comprender perfectamente de qué se trata y por qué a veces tenemos dudas respecto a la diabetes, de si efectivamente un paciente es en sí diabético o tiene algún tipo de proceso metabólico irregular que está ocasionando algún daño o un proceso inflamatorio del páncreas, y lo que genera prácticamente que haya obstrucciones funcionales del hígado, de la vesícula, del intestino, del estómago, también a veces hasta daños esofágicos, y que prácticamente pudieran ocasionar posteriormente mal funcionamiento de las células beta o mal funcionamiento de la producción de insulina en el páncreas, ¿no? También no olvidar que el vaso también tiene sus detalles, está pegadito o está cerca del páncreas y podría generar de alguna manera alguna afección que pueda provocar hasta una pancreatitis en un paciente. Yo quiero ubicar a quienes nos están viendo en este momento cuál es el proceso.
hacen su cita médica con el doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, llegan a su consultorio, se sienta el paciente, digo, me estoy imaginando en ese momento, se sienta el paciente, platican y luego procede. Lo saludo primero. Lo saludo primero. ¿Qué tal, sí. doctor? Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Sí, claro, sí. Hacen el saludo correspondiente y luego procede usted a pinchar, ¿sí? Primero se hace lo que hablamos, Ajá. el platicar con el paciente, hacer el historial clínico que corresponde, historial clínico. que exige prácticamente para todas las medicinas alternativas la Secretaría de Salud, Ajá. y debemos respetarlo. Correcto. En primer lugar, y en este caso el aprovechamiento de algunos estudios que se realizan no son invasivos que generen daño, sino son prácticamente mínimos y que garantizan en este caso un proceso de información o de mayor entendimiento o comprensión de lo que está pasando realmente en el ser humano, en el paciente en ese momento. Una vez integrado el expediente, entonces ya procede Por supuesto, claro que sí. a pincharle y luego en el microscopio hace el estudio correspondiente. Sí, es necesario. Así es, ¿ok? Es necesario. Y arroja entonces en ese momento a usted, ¿qué lectura en ese momento le da el médico? Bueno, más que nada, si hay algún tipo de contaminantes o algún tipo de bloqueo funcional de la circulación que debe tener, en este caso la hemoglobina en el plasma, pues en el intersticio, pues lógicamente que esto puede provocar que la persona tenga dificultades circulatorias que van a afectar prácticamente a todos los órganos del cuerpo humano. ¿A cuáles primero? Pues a los que estén más dañados en ese momento en el paciente. Puede ser por un problema congénito, puede ser por un problema heredofamiliar, puede ser por un problema el tipo de vida que ha tenido o que tiene la persona, y que de alguna manera el organismo no está en la disposición de poderle brindar el mejor servicio y atención circulatoria, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto funcional de los órganos, ¿no? Médico, sobre la artritis reumatoide. Bueno, hemos hablado mucho sobre los problemas del sistema nervioso y también del sistema osteomuscular. Y finalmente creo que todos ellos han sido uno de los factores más complicados que le complican la vida a la ciudadanía, sobre todo cuando hemos padecido procesos degenerativos anteriores, ¿no? En este caso, hablar de una forma más práctica, voy a hacer un poquito más práctico. Por favor. Un paciente o una persona consume alimentos, y estos alimentos pueden tener un alto contenido de azúcares o carbohidratos o también pueden ser grasas, y que de alguna manera el consumir una gran cantidad de alimentos, por ejemplo, nos podría ocasionar que el cuerpo, nuestro metabolismo no sea realmente rápido, sino sea un poco lento. Si en este caso es lento, lo que estamos cargando al cuerpo es un desgaste de energía más allá de lo que la capacidad del cuerpo tiene. Y si en este caso nosotros no nos fijamos en este pequeño detalle, podríamos ocasionar problemas estomacales, intestinales, pancreáticos, hepáticos, circulatorios de alguno de los órganos, porque hay un mal funcionamiento de algún órgano, porque de alguna manera ya está expuesto desde hace mucho tiempo, desde nuestra niñez o nuestra juventud. Entonces, sí es importante entender que muchos de los daños de las enfermedades crónico-degenerativas que hay en el cuerpo humano han sido causantes o por la alimentación, o por el ambiente, o por el tipo de vida que nosotros tenemos en el trayecto de nuestra vida, ¿no? Aquellas personas que tomamos o que toman, yo tomaba hace muchos años, ahorita ya no tiene mucho tiempo que no tomo, por ejemplo, café, es muy sabroso, pero que sé que de alguna manera inhibe funciones metabólicas importantes y cruciales. Si lo llegase a tomar, lo tomo en ayunas o lo tomo a las 6 de la tarde, pero jamás en un alimento, por ejemplo, ¿no? No es recomendable tomarlo nunca, con un alimento. No, porque en este caso el cuerpo está preparado para absorber sustancias que van a garantizar la absorción de nutrientes que necesita el cuerpo humano y que de alguna manera se lo está solicitando, y que en este caso al utilizar un inhibidor o un estimulante, que en este caso podría ser el café o un té, pues lógicamente que el cuerpo inmediatamente sí acepta que pase, pero rechaza como un alimento, como una nutrición, todo lo que consumimos. Entonces no es posible. La forma más adecuada de aceptar un alimento es precisamente tener el alimento que queramos, tener agua al momento de alimentarnos, esperar 10, 15, 20 minutos, mientras puedo platicar con mi familia, claro, con mis amigos, con todos, podemos estar contentos sabiendo que el cuerpo está absorbiendo sustancias que van a nutrirlo y mejorar la condición física y energética del mismo,
y posteriormente tomarme mi café o tomarme un refresco o lo que nosotros... Pero dejar pasar esos 20 minutos por supuesto, porque necesitamos darle la posibilidad al cuerpo, al organismo, a que garantice la absorción de aquello que realmente le es importante. De acuerdo. Ahora hablemos de la depresión crónica. La depresión crónica tiene muchos factores, ¿sí? Tenemos que entender que cuando hay un problema emocional, se ha entendido que hay un desfase en la función endocrina o andrológica del ser humano, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. Y si nosotros a través del sistema hormonal tenemos funciones que garanticen la creación de hormonas a nivel de la glándula hipoficiaria, sea neurohipófisis o adenohipófisis, pues hay una cantidad de hormonas que son importantes de controlar, cuidar y conservar para garantizar el equilibrio del cuerpo humano, ¿sí? Prácticamente son reguladores de las funciones metabólicas del organismo y que de alguna manera, por un desfase sea el que sea, ¿sí? Si nosotros permitimos que haya un aumento más allá de la cantidad necesaria en cada una de las glándulas del cuerpo humano, pues lógicamente que va a hacer una modificación metabólica no de una función, sino de 50,000 funciones metabólicas que se realizan a cada momento, cada minuto en el cuerpo humano. Un detallito es crucial que se haga correctamente para que no se provoquen 49,999 errores en el momento, ¿no? Entonces sí es importante darnos cuenta de que un desfase metabólico podría generar también un problema a nivel de la producción de hormonas cruciales que garantizan el equilibrio emocional del paciente. Puede haber una depresión y si no se trata de una manera inmediata, pues lógicamente el paciente puede llegar a una depresión crónica y que puede ser posiblemente descontrolable a futuro. Oiga, médico, ¿existe la depresión posparto? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es eso? Bueno, más que hablar de la depresión posparto, sí, estaríamos hablando del desgaste físico y de todas las áreas del cuerpo humano de la mujer por entregarle y darle todas las posibilidades a su bebé de que pueda nacer, ¿sí? El cuerpo del niño necesita hueso, necesita músculo, necesita ligamentos, necesita ojo, sustancias que garanticen la buena formación de los ojos, de los oídos, de la lengua, de los arcos faringeos, etcétera. Podemos hablar mucho sobre ello. Sin embargo, lo que debemos entender es de que la mamá está en un proceso prácticamente de darle vida a un ser humano. Entonces, si va a ese proceso, debe entregarle todo a través de lo que hace. Y lógicamente, ese desgaste, esa absorción que el niño tiene al momento de salir, prácticamente deja en un mal funcionamiento orgánico al cuerpo de la mujer. Y es importante, y eso por supuesto que los médicos están conscientes de ello, que es tratar inmediatamente a esa persona, a ese paciente, para que se recupere de inmediato y no vaya a un proceso irregular a nivel metabólico y a nivel hormonal, por supuesto. Sobre la hipertensión, señor. Bueno, hay muchos factores. Son temas bastante complicados. Claro. Y ahorita estamos tratando de aprovechar el tiempo y bueno, ahora sí que estamos tratando muy rápido los temas porque me imagino que para hacer una explicación se lleva uno más tiempo para poder entenderlo, pero sí, son las enfermedades más, comunes que tenemos. Ok, ¿no? Generales. Sí, entonces, sí. A nivel de hipertensión son muchos factores. Estamos hablando del hecho de que un sistema circulatorio sano es imposible que pueda tener un nivel de colesterol elevado o un nivel de triglicéridos elevado o que haya una obstrucción o un bloqueo funcional circulatorio hacia la región del cerebro o a nivel hepático, ¿no? Pero si yo tengo mal funcionamiento hepático, tengo mal funcionamiento circulatorio, si hay un daño en el tejido arterial, pues lógicamente que el colesterol, la función que tiene es proteger precisamente a que no se desprenda un tejido en la arteria, ¿no? O en las venas. Y en este caso, si hay una lesión, va a elevar la cantidad de colesterol con la intención de proteger al sistema circulatorio, ¿no? En este caso, si hay un problema de absorción de carbohidratos que al no utilizarlos correctamente en el cuerpo, se tienen que depositar en el hígado y prácticamente convertirlos en grasa, porque son reserva que en cualquier momento se puede utilizar, pues lógicamente que esto, si se satura en gran cantidad, pues va a crear el hígado graso, y en este caso
puede irse al torrente sanguíneo. Y si hay un problema en el torrente sanguíneo de obstrucciones o de bloqueos, sea por triglicéridos o colesterol, la sangre se va a cambiar o va a modificar en su funcionamiento metabólico y lógicamente va a acelerar el proceso circulatorio o disminuir las funciones de la circulación. Y eso puede ser causante de problemas de hipertensión o lo contrario. El Alzheimer, señor. Bueno, bloqueos funcionales del cerebro. Sí. El cerebro necesita nutrición. Ustedes a lo mejor han escuchado de Universum. Universum se presenta cada año en la Ciudad de México, también se presentó en Michoacán, se presentó en Monterrey. No sé si aquí en Chiapas valdría la pena, me encantaría que lo pudieran ver los chiapanecos, el hecho de cómo el cerebro tiene realmente una alta ramificación de venas y de arteriolas pequeñitas, esas venitas pequeñitas, donde hay una microcirculación que nutre o que garantiza el funcionamiento vital del cerebro. Esto que estoy comentando podría no conocerse en la ciudadanía, pero sin embargo, la importancia de una buena nutrición, la importancia de una buena alimentación y la comprensión de cómo deben ser los procesos metabólicos en su organismo puede garantizar el que jamás haya un bloqueo funcional circulatorio en la región neural. Entonces, alrededor del cerebro. Entonces, lógicamente, una persona que tiene una mala circulación funcional en el área de la cabeza, por supuesto que a futuro va a empezar a tener procesos degenerativos. ¿Por qué? Por falta de nutrición. Sí, la famosa demencia senil no es otra cosa más que la disminución del funcionamiento del sistema nervioso central y que lógicamente puede ocasionar de alguna manera algún daño irreversible o irreparable en el momento. Una persona que se enteró que iba a estar usted presente me hizo llegar el día de ayer una pregunta para que se lo formulara. Claro. ¿Qué pasa cuando tu hígado, dice la persona, no está reteniendo proteínas? Bien, las proteínas son importantes y cruciales en el cuerpo humano, al igual que el agua. Sin embargo, si estamos hablando prácticamente que en el funcionamiento metabólico, o sea, en el funcionamiento del organismo, al momento de la absorción de alimentos, tengo daños a nivel intestinal, voy a hablar sobre eso que es muy importante, casi no se habla. Si yo consumo un alimento, nosotros tenemos prácticamente vellosidades intestinales que absorben las sustancias que va a requerir el cuerpo humano para alimentarse. Si por alguna razón estos alimentos que yo consumo prácticamente taponean o bloquean esa región, es imposible que aunque usted tenga la mejor nutrición y tenga una capacidad económica para alimentarse sanamente, si usted no sabe cómo liberar esa función, es imposible que se absorban ni proteínas ni nutrientes que garanticen la energía vital del paciente. Es imposible. En este caso, una de las cosas que nosotros consideramos importante es precisamente que el intestino esté funcionando correctamente. ¿Sí? El intestino grueso, para que pueda funcionar con él correctamente, definitivamente necesita estar sana la vesícula y debe estar sano el hígado, por supuesto. ¿Verdad? En el intestino delgado, para poder absorber la sustancia, etc., necesitamos ver que la flora bacteriana sea adecuada y que en este caso las funciones del estómago y del páncreas sean excelentes. Los problemas dentales, médico. Okay. Las famosas caries dentales, por ejemplo. Bueno, aquí hay una enfermedad que a veces se nos escapa a todos, menos a los médicos. Es la endocarditis infecciosa o la endocarditis bacteriana. Recordar que una infección a nivel del área bucal ha ocasionado muertes en el país tremendamente por alguna ignorancia, por ignorar de alguna manera, falta de conocimiento de las posibilidades de lesión o infección cercanas al cerebro, ¿no? Entonces, si ya platicamos de que el sistema nervioso prácticamente cuando hay un proceso de daño en el organismo manda un proceso inflamatorio y a lo mejor dolor, que podría indicar de alguna manera que necesitamos recuperar ese tejido y que va a dejar y va a calmarse el dolor en el momento que ya haya una reparación de ese tejido, y mientras es imposible, ¿no? El cerebro es muy honesto en ese sentido. Entonces, ahora, en el caso de la circulación es lo mismo. Si en este caso tenemos algún daño, una lesión en donde está pasando prácticamente bacterias en la caries dental, pues lógicamente que va a circular por la sangre. ¿Por qué? Porque generalmente en una infección dental hay un sangrado, un microsangrado que no se observa, pero sí la hay, y que prácticamente hace que bacterias que están dentro de la boca se vayan al torrente sanguíneo. Si se van al torrente sanguíneo, se pueden depositar en tejidos cercanos al corazón, puede necrosar ese tejido, desprenderlo, irse al corazón y provocar un infarto.
Estoy platicando con el médico Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular. Otro de los grandes males que aquejan a la población es la obesidad, mi querido doctor. Bueno, ya hablamos un poquito respecto a la Sí, obesidad, o sea, el hígado sí, graso. sí, hígado graso. Lógicamente que esto, al saturarse el organismo de grasa a nivel hepático, pues lógicamente va a buscar camino a nivel circulatorio, pero la circulación va a ser correcta, siempre va a estar constante, y va a tener que depositarse en los órganos y en tejidos, lógicamente los tejidos adiposos. Pero la alta concentración va sumando prácticamente no solamente el aumento de la grasa, sino también de las toxinas por la retención de sustancias que no necesita el cuerpo y los debe eliminar. Estamos haciendo trabajar al cuerpo, lo estamos haciendo desgastarse aún todavía más, ¿sí? Y lógicamente la alimentación que tengamos, si no es correcta, va a ser imposible que podamos encontrar un camino más adecuado para poder eliminar los excesos de grasa. El colesterol y los triglicéridos. Colesterol y triglicéridos. En el caso de nosotros sabemos que el aumento de triglicéridos generalmente sí es por grasas, ¿no? El exceso de grasas en los alimentos podría ocasionar a lo mejor un daño hepático, algún problema de mal funcionamiento hepático o mal funcionamiento del área intestinal, del tracto digestivo. Pero en el caso de lo que es colesterol, se ha pensado o se ha creído de que el colesterol realmente es algo que va a dañar al cuerpo humano. No daña al cuerpo humano en sí. La cantidad en exceso es como todo, va a generar daños y va a generar limitaciones funcionales de la circulación y por supuesto del funcionamiento de los órganos. Entonces eso sí es peligroso, ¿no? Y eso es algo que los médicos siempre van a estar pendientes a que no suceda. Siempre triglicéridos y colesterol, en cualquier consultorio que usted vaya, médico general o especializado, van a estar pendientes de eso porque saben que son causantes de problemas cerebrovasculares, de problemas cardiovasculares, de problemas circulatorios, de problemas a nivel muscular u osteomuscular, definitivamente. Problemas pulmonares, doctor. Bueno, la conversión del oxígeno, el oxígeno gaseoso a un oxígeno líquido en la sangre depende de los pulmones, ¿sí? Y todo lo que está en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, es crucial y primordial cuidarlo. Si en este caso nuestros autos generan un contaminante, la suma no de un auto, sino la suma de miles, de más de 100,000, 200,000, 1,000,000 de autos, pues todo ese contaminante lo estamos absorbiendo todos los seres humanos que estamos en las ciudades. Y lógicamente eso va a perjudicar el funcionamiento pulmonar o cardiopulmonar de un paciente, de un ser humano, aun cuando no sea realmente responsabilidad directa de la misma persona. Estamos hablando, por ejemplo, los niños que tienen problemas pulmonares, que tienen problemas de asma, etcétera. Muchos de los causantes o factores es precisamente el tipo de ambiente en el que realmente vivimos. Bacterias, virus, contaminantes, etcétera, la misma limpieza de nuestro hogar, etcétera, todo puede ser causante a que haya una afección pulmonar porque estamos respirando algo que el organismo, aunque tiene la capacidad de protegerse, ¿sí?, a veces no tiene esa capacidad suficiente para poder saldar o para poder eliminar todos los daños que en este caso se generan a nivel pulmonar. Las enfermedades faríngeas o respiratorias. Bueno, las enfermedades faríngeas están aunadas también a problemas respiratorios. Sí, claro. Sin embargo, vamos a hablar, por ejemplo, de los daños que hay en odontólogos. El odontólogo está cercano al paciente arreglándole los dientes y despide un polvo muy especial, muy fino, pero dentro de ese polvo especial fino hay millones de bacterias que si no tiene un cubrebocas, si no tiene unos lentes protectores, prácticamente él está en un riesgo severo de un daño rinofaríngeo, ¿sí?, que a pesar de no percibirse en ese momento, en la suma de los años puede ocasionar realmente con severidad un daño crónico, y esto puede ocasionar que el paciente vaya hacia lo que estamos hablando, posiblemente obstrucciones a nivel cerebrovasculares a consecuencia de algún tipo de bacteria o un factor infeccioso que en este caso no estamos tomando en cuenta en el diagnóstico o en el estudio clínico. Bueno, eso le corresponde a la medicina especializada y prácticamente el generarse un daño mayor entre ellos, puede hasta el mismo Alzheimer. Eso está comprobado en Alemania y en Estados Unidos.
Osteoporosis. Bueno, está los problemas de osteopenia y están los problemas de osteoporosis, por ejemplo. En este caso, uno es realmente una enfermedad medular y la otra es prácticamente un proceso de descalcificación del organismo porque no tiene la capacidad de protección y absorción de no solamente de calcio, sino de otras sustancias a nivel molecular que son necesarios o requeribles para que pueda funcionar adecuadamente el sistema óseo. La fibromialgia. Fibromialgia. Bueno, ¿qué es eso? En este caso, cuando hay un problema de daños a nivel muscular, lógicamente tenemos que entender que el músculo se alimenta prácticamente de lo que todos sabemos, de sangre, ¿sí? Si la calidad de la sangre es adecuada, aquellas redes vasculares, microredes vasculares que hay en cada uno de las fibras musculares del cuerpo, es imposible que haya daños en el tejido muscular. Sin embargo, si yo tengo bacterias, si tengo parásitos en sangre, si tengo algún mal funcionamiento en el metabolismo de mi cuerpo, prácticamente no va a llegar a las pequeñas o microvascularización que hay en las fibras musculares del cuerpo humano. Y eso puede generar lesiones, rompimiento de los tejidos, procesos inflamatorios y dolorosos, por supuesto. De acuerdo. Y bueno, y así, señoras y señores amigos que nos acompañan en el confesionario de Figueroa, podemos mencionar miles y miles de enfermedades. Miles de enfermedades. En este caso yo quiero comentar algo que pasó en Hidalgo con un médico internista que me preguntaba. Últimamente, pues gracias a Dios, hemos estado trabajando en diferentes lugares de la República, pero bueno, la ventaja es que soy chiapaneco. Eso sí, por supuesto. Pero quiero mandar un saludo a mis amigos de Nuevo León, de Coahuila, de Sinaloa, de Michoacán, de la Ciudad de México, del Estado de Hidalgo, de Guanajuato, San Luis Potosí, por todas las aportaciones que han tenido, que quiero aprovechar para mandar un saludo a la doctora Teresa Villarreal, que es la iniciadora de la medicina ortomolecular en México desde 1976, fue prácticamente una discípulo de Linus Pauling, de Adam Hofer y de prácticamente varios médicos ortomoleculares de diferentes países del mundo. Sí lo quiero comentar, también un saludo a Jaime Maussan, que ha buscado la forma de que se conozca a nivel nacional la medicina ortomolecular. Sí es importante que lo haga, que lo dé a conocer, que se dé a conocer aún muchísimo más, y comentar que en la actualidad en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y en el caso de la Universidad de Harvard, están prácticamente con esa visión de que la medicina ortomolecular realmente sea parte del futuro de la medicina humana. Creo que sí es importante. Sin embargo, estamos en pañales, estamos iniciando ese proceso, no tiene nada que ver. Ahorita en México la medicina ortomolecular es medicina alternativa y punto. ¿Estamos gateando? No tanto, creo que va por un excelente camino la medicina ortomolecular, definitivamente. Sin embargo, tenemos que garantizar de que México sea pionero, así como lo están teniendo otros países a través de la medicina, a través de los médicos ortomoleculares de otros países. Creo que sí es importante que esto se mueva con toda la fortaleza y la confianza de nuestro país. Bueno, como estamos acercándonos a la recta final, creo que es oportuno decirle en dónde está el consultorio del doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular, para que la gente que nos está acompañando pues pueda hacer una consulta, pueda obviamente reservar el espacio para que pueda ser recibido por el médico Luis Enrique Gómez Trujillo. ¿Dónde pueden encontrarlo? Bien, en el caso de un servidor, como médico ortomolecular, la atención está en Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Voy a dar mi número telefónico, es el 961 242 2590. Repito, 961 24 2 2590. Sí, 242 2590. Estoy a las órdenes de todos ustedes. Cualquier duda que tengan, para mí es un honor poder atenderles. Recuerden que finalmente la intención que tiene la medicina ortomolecular es sugerir la mejor forma de ayudar al cuerpo humano a regenerar tejidos a través de nutrición a nivel celular. Y agradecerles sinceramente por toda esta oportunidad de explicarles muchas cosas que he querido explicar en los últimos años. Yo estoy aquí en Chiapas desde el año 2012
Y créanme que todo el tiempo que he tenido la posibilidad de poder atender a una persona, a un ser humano que necesita verdaderamente ayuda, y sobre todo una comunicación y un consejo que garantice el hecho del cumplimiento de un tratamiento que es necesario para recuperarse, por supuesto que estoy a las órdenes de todos los chiapanecos. Además, orgullosamente chiapaneco, originario de Ocosocuautla de Espinosa. Sí, señor. Muchas gracias a Rubén Alfonso Gómez. Saludos al doctor Luis Enrique desde Comitán de Domínguez. Muchas gracias. Un abrazo. Rosenberg Álvarez Castillejos. Un saludo para el doctor. Ya he tenido el gusto de saludarlo. Es un gran profesionista y felicidades por tan acertado programa. Rosenberg Álvarez de Cintalapa de Figueroa. Bueno, está Jacqueline Figueroa, mis hijas están acompañando a su padre, por supuesto, no me pueden dejar solo. Gracias, Jessica, muchas gracias. Gabriel Moguel también, por supuesto. Luis Alberto. Tomás Morales Espinosa, muchas gracias. Angélica Alonso. María Teresa Gómez Ruiz. Doris Valderrama Nuricumbo. Saludos, doctor. Gracias. Cierto, tiene una bella voz y excelente médico. Soy su paciente. Muchas ¿sí? gracias. Que nos regale algo de lo que también, para que vean. ¿Sí o no, Huicho? ¿Sí o no? Nuestro productor dice que nos va... Con eso vamos a rubricar. Que nos regale porque posee una maravillosa voz. No tengo que decirlo, ustedes lo van a escuchar. Gracias. Y Liliana Ramos, Angélica Alonso, muchas gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana. Abrilita, porque así se escriben en el Facebook. Saili Zárate Mendoza. Saludos desde Coita. Bendiciones al doctor. Te agradezco mucho. Doctor, para cerrar con broche de oro el programa, yo quiero pedirle que nos diga, para la medicina ortomolecular, ¿qué sí podemos comer y qué no? Ahora sí, para que nos deje usted de tarea. Bueno, hay una cosa muy importante y sí es necesario que se comprenda tanto para las personas que están sanas como las personas que tienen problemas de salud. El cuerpo humano tiene la capacidad de absorber cualquier alimento que garantice la nutrición del mismo y que le garantice una energía vital. Sin embargo, si el cuerpo no está en condiciones sanas para poderlos absorber, te puede generar un problema. Y si te genera este problema, es posiblemente que tengas que acudir al médico para que te ayude y te guíe y te mejore las condiciones del mismo. Entonces, lo que ha hecho el área de nutrición a nivel mundial es garantizar la información de qué alimentos son los más adecuados para garantizar la salud del cuerpo humano. Dependiendo también en los niveles de salud que se encuentra el paciente. En este caso, si hay un problema hipertensivo, pues lógicamente tenemos que buscar la manera de evitar el consumo de carbohidratos en exceso, ¿sí? Las grasas, porque podríamos comprometer al hígado, y lógicamente que en este caso lo más literal, evitar el consumo de refrescos embotellados, productos enlatados. Hay un tema muy importante que a lo mejor posteriormente se me permitiera hablar sobre las carnes. Quiero decirles que de acuerdo al proceso investigativo que tuvimos en el estado de Hidalgo y en la Ciudad de México respecto a lo que es la carne de res, la carne de pollo, la carne de puerco y el pescado y el salmón y la carne de cordero, el borrego, sí. Las dos que salieron mucho mejor en condición de calidad de nutrición es precisamente el pescado y lo que es la carne de borrego, y posteriormente la carne de res. La peor, y lo digo con todo respeto, porque finalmente... Porque es lo que arrojó la investigación. Exactamente, sí. Es el pollo. ¿El pollo? Así es. Y es lo que más consumimos. Y la carne de puerco. Y la carne de puerco. Son los dos alimentos que han generado mayor daño en el organismo del ser humano. ¿Y el pollo por qué, doctor? Bueno, desafortunadamente las sustancias que a veces se aplican al pollo generan estrés. Y ese estrés es un estrés que prácticamente provoca de alguna manera un mal funcionamiento del tejido del mismo animalito, que en este caso nosotros lo consumimos y prácticamente los daños que tenga ese tipo de alimento puede perjudicar a la salud, aparte de que se le encuentra un estado de descomposición inmediato, o sea, muy rápido. En el trayecto de 6 horas a 24 horas prácticamente el pollo está generando procesos de daño interno en el organismo, mientras que la carne de res a veces aguanta hasta 48 horas en el organismo sin generar ninguna lesión. Y no olvidarse
que los alimentos no se eliminan en 24 horas como muchos piensan. El último residuo del alimento que consumí hoy es posible que salga dentro de 72 horas. Y en ese trayecto puede generar procesos infecciosos o bacterianos que podrían ocasionar prácticamente daños a la salud irreversibles. Pues señoras y señores, aquí está lo que nos ha dejado el doctor Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular. Yo agradezco su presencia, valoro el que nos haya permitido que aceptara la invitación de venir aquí a los estudios del confesionario para hablar sobre este importante tema sin duda alguna. Así que anote el teléfono 961-24-225-90 es su teléfono celular para que usted se ponga en contacto con él, para que si desea hacer una consulta, una cita médica con él, pues ahí está el número telefónico. Sí, señor. No quiero quitar esta oportunidad para hablar también de la carne de puerco. ¿Por qué razón se evita la carne de puerco? Generalmente nosotros vemos lo que es los problemas de cisticercosis y lo que es triquinosis, que son dos enfermedades que nacen precisamente del consumo de carne de puerco. Sí. Y uno de los procesos degenerativos a nivel óseo, que en este caso ha generado problemas de artritis y enfermedades generalizadas del área osteomuscular, han sido provocados precisamente por el consumo excesivo del mismo. Hay que cuidar y garantizar en dónde consumimos estos alimentos y también invitar a las personas que venden este tipo de alimentos a que realmente cuiden la salud humana, a que cuiden que hagan y preparen las cosas con el amor que siempre lo hicieron nuestros padres, de alimentar a cada ser humano que de alguna manera nos brinda y nos ofrece, nos da su confianza para darles la oportunidad de tener un ingreso constante en nuestra vida. Yo considero que una de las cosas más importantes que debemos observar en la actualidad es eso, cuidar la alimentación de los seres humanos que nos tienen confianza en llegar a nuestros negocios para alimentarnos. Entonces, sí es importante que lo diga, por favor, háganlo, es en beneficio de los chiapanecos. Necesitamos chiapanecos sanos, todos. Claro que sí, por supuesto que sí. Y como decíamos, el médico Luis Enrique Gómez Trujillo, modestia aparte, también a la par de sus estudios profesionales, incursionó en el canto, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, nos explicó los motivos por lo cual, tuvo en su momento su trascendencia, pero tuvo que separarse por problemas también de salud y gracias a la medicina ortomolecular se recuperó automáticamente. Pero yo quiero pedirle al médico Luis Enrique Gómez Trujillo, porque nos los están pidiendo aquí, sí, cómo no, dice que es poseedor de una maravillosa voz, para que rubriquemos, estamos entre amigos al final de cuentas, así que, pues, es que, son polos opuestos, pero caray, Rodolfo Figueroa fue un gran médico y un gran poeta también, por supuesto, y aquí tenemos un excelente médico ortomolecular, pero también un gran barítono. Tenor. ¿Y qué hago? Pues ¿Tienen un una pedacito canción? de una cancioncita que nos... para que nos deje ese grato sabor de boca durante el fin de semana, el dominguito. Claro que sí. Sí, cómo no. Un aplauso, mi querido Huicho, para que cante eso. Bravo, adelante, señor. Bueno, antes que nada, mandar un saludo a mis hermanos, a mi papá, a mi familia. Los quiero mucho. A veces quisiera estar en contacto con ellos, pero a veces las actividades de trabajo no lo permiten, pero saben que quiero con todo mi corazón. Les dedico esta canción, se llama Amor, Vida de mi Vida, de Sorozábal, y va así. Adiós, dijiste, se va mi vida, llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo me muero. Bravo. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es
decirte adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención, amor, que por el camino no sabes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós, mi bien. Adiós. ¡Aplausos! Gracias, doctor. No, al contrario. Gracias, qué buen regalo de fin de semana, señoras y señores. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo quiero invitarlos para que me acompañen el próximo lunes. Usted sabe que está la convocatoria abierta para elegir al nuevo rector de nuestra máxima casa de estudios, la UNACH. Y uno de los aspirantes, y hacemos la invitación extensiva a todos los pretensos a ocupar la rectoría, para que también ese espacio los reciba con los brazos abiertos. Pero el lunes va a estar con nosotros Víctor Fabián Rumaya Farrera. Él es aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él es nuestro invitado. Doctor, muchas gracias, señor. Muchas gracias, de todo corazón. Muchas gracias. José Luis Obando Sierra en la producción, Jacqueline Figueroa Rodríguez y Julio César Martínez. Soy Francisco Javier Figueroa Niño. Que tenga un excelente viernes, buen fin de semana, buen domingo. Y el lunes, por aquí nos encontraremos, por supuesto, en punto de las 9 de la mañana en el confesionario de Figueroa. Muchas gracias. ¿Quién va a abrogar la reforma educativa? La mal llamada reforma educativa, tema por demás polémico y sin duda de interés, y muchos actores se van a querer colgar la medalla que es por sus acciones que la reforma educativa se va a abrogar. Vale la pena hacer un análisis puntual y caso por caso, hacer el balance del tema. La maestra Elbester pagó con cárcel oponerse y no aceptar como venía la reforma educativa, que se quitara la palabra permanencia, que era lo que dañaba laboralmente a los maestros. Juan Díaz, después de traicionar a la maestra, fue el principal promotor de esta nefasta reforma y para ello recibió millonadas de pesos. Por eso hoy tiene el repudio de la base trabajadora y piden que se largue de la presidencia del sindicato. La CENTE, con todas sus movilizaciones y presiones, no lograron quitar ni una coma, ni un punto de esta ley. Lo único que lograron es tener estado de excepción para poder hacer y deshacer a su antojo y violentar derechos de los docentes. El principal actor y quien se llevará los honores es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fue promesa de campaña y por ello en todo el país se realizaron foros para consultar a todos y que de esas propuestas salga el Acuerdo Nacional de Educación Básica, que será el eje rector para mejorar la calidad educativa en todo el país. Cuando se eche a andar el acuerdo, ya no habrá pretextos para seguir violentando los derechos de los niños a tener una educación de calidad y que se cumpla con el calendario escolar, ya que los líderes no tendrán argumento alguno para sacar y obligar a los maestros a suspender clases, porque la reforma educativa será abrogada. Los maestros realizarán evaluaciones que solo servirá para ver sus fortalezas, debilidades y a partir de un diagnóstico diseñar planeación estratégica para resolver los problemas educativos del sistema educativo nacional. También AMLO ha manifestado que los docentes se les aumentarán el salario por encima de la inflación. ¿Qué les toca a los docentes hacer? Cumplir profesionalmente con su tarea educativa, actualizarse, ir a sus diplomados y ser verdaderos facilitadores de sus alumnos, que tendrán que salir a competir en las mejores condiciones en este mundo globalizado. No hay otra ruta. De no realizarse, estaremos condenados a ir a un fracaso como nación. Soy Javier Figueroa y esto fue Al Filo del Comentario.